Bienvenidas a Perras Madres. Este es tu espacio, donde escuchamos sin juicios, conectamos desde el corazón y aprendemos juntas de cada maternidad, porque tu historia también importa. Yo soy Bri, bienvenida a la manada. Hello, bienvenidas a un nuevo episodio de Perras Madres. Yo soy Bri y me siento muy emocionada de iniciar esta nueva etapa para Perras Madres, este nuevo episodio. Y justamente es una nueva faceta en el podcast. En las últimas semanas he tenido la dicha y la oportunidad de conocer a nuevas mujeres, de conectar con nuevas personas, escuchar nuevas historias y sobre todo, y creo que lo más importante, de aprender de nuevas maternidades. Así que me entusiasma muchísimo iniciar esta nueva etapa y sobre todo comenzarla con una persona que justamente tuve como esta bendición del destino, no sé, como tal cual, porque incluso lo hemos platicado así, fue una coincidencia bastante hermosa. Y pues iniciamos esta nueva faceta para Perras Madres con una invitada muy especial, mi ciberamiga Mesli Sánchez. Mesli, bienvenida. Ay, qué linda, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la introducción tan bonita y felicidades por esta nueva etapa para ti y todas las perras madres. Muchas gracias. Sobre todo, justamente eso, darte la bienvenida, obviamente, a esta manada, porque tienes una historia y una forma de contarla tan que se te pone la piel chinita. Entonces creo que está padrísimo que otras mamás que nos escuchan, o no mamás también, conozcan tu historia, ¿no? Y aprendan de ella. Creo que eso es impresionantemente hermoso, poder aprender de lo que las demás personas tienen para compartir con nosotros. Y sin duda hay cosas maravillosas que tú nos puedes compartir. Y justo quisiera iniciar con que te conozcamos. ¿Quién eres y quién eras antes de ser mamá? Y bueno, pues yo me llamo Metzli, tengo 31 años, estudié psicopedagogía, me dediqué pues muchos años a dar clases de estimulación temprana. Pero bueno, antes de estudiar esto, yo fui mamá. Entonces, antes de ser psicopedagoga y todo, yo fui mamá. Fui mamá a los 20 años, casi 21, pero bueno, a los 20. Y bueno, pues antes de ser mamá, creo que era una persona que siempre buscaba pertenecer. Siempre busqué pertenecer a todos lados y pues como todos los seres humanos, buscaba ser amada, ¿no? Cuando yo tengo a mi hijo, pues para mí fue una bendición y fue algo muy bonito porque por fin pertenecía, ¿no? O sea, yo sentí mucho amor, mucha ilusión y para mí fue algo maravilloso, mi primer embarazo y pues tener a mi hijo, fue muy bonito. Justo esta primera etapa de mamá primeriza, o sea, tu maternidad fue planeada, ¿cómo fue este proceso de que ya viene bebé en camino? Pues yo estaba con su papá, bueno, tuve una relación como de un año y medio. Y, o sea, sí estaban como las pláticas de que, ay, queremos estar juntos, queremos casarnos, pero como tal no había, o sea, una propuesta ni nada. Entonces, sí quería yo tener un bebé, pero no fue planeado. Y fue muy raro porque yo había terminado con su papá. Y ya llevaba un mes sin saber nada de él. Y pues cuando no me llega la regla, pues me hago una prueba. Y pues fue súper fuerte para mí y para mi familia porque pues ya no estábamos juntos, habíamos no terminado como muy bien y pues yo decidí, o sea, dije, me tengo que dar 3 días para decidir si lo voy a tener. Y una amiga muy sabia me dijo, toma la decisión, pero cuando la tomes, jamás pienses en qué hubiera pasado si decidía esto. Esto es una decisión y ya, o sea, entonces, bueno, claro que yo tuve un amigo y mucha gente que me ayudó y me apoyó y bueno, al final decidí tenerlo. Después de como, bueno,
con las responsabilidades que llevaba, ¿no? O sea, en ese momento yo no estaba con su papá, entonces yo decidí tenerlo y pues yo trabajaba y yo como que hice todos los planes con mi vida como estaba en ese momento. Al mes yo pues le comparto esta noticia y de una forma creo que respetuosa hacia él y le dije, o sea, voy a tener un bebé tuyo y yo respeto mucho si tú quieres estar ahorita o no quieres estar. Y si en 3 años tú quieres estar en la vida del bebé, pues también, o sea, solamente quiero que lo sepas. Y bueno, pues ya, él, o sea, súper sí, sí quiero, y pues es mi hijo, y empezamos a ir a los ultrasonidos juntos, y fue como muy bonito. Y Ujú. ya después, pues ya, fuimos pareja de nuevo, y pues ya todo lo demás, así fue. Nace tu bebé y ya estaban juntos. Ya estábamos juntos. Cuando nace, a mí me da preeclampsia y a él le da hipoglucemia. Entonces, pues sí estuvo grave en el hospital y él era un bebecitito. Y, pero afortunadamente todo bien. Yo tenía la presión alta y todo, pero pues afortunadamente salió todo bien y pues así inició. O sea, para mí fue una maternidad eh, primeriza muy bonita, muy romántica, todo lo que a lo mejor la sociedad nos dice que es la maternidad y que todo flores y para mí esa primera maternidad fue muy bonita. Sí. O sea, toda esa parte romántica que Sí, todas decimos, claro que no, eso no existe. Sí, ¿cómo no? Sí lo viví yo de esa forma. sí, exacto. O sea, yo para mí mi hijo era pues todo, o sea, todo y pues a mí me preguntaban así, pues como estaba chica, me decían, pero es que, o sea, no extrañas las fiestas, no extrañas salir con tus amigos y yo no, o sea, yo soy muy feliz y yo no estoy diciendo que todas las niñas tengan pues hijos jóvenes, pero esa fue mi experiencia y para mí fue muy bonito y no me arrepiento para nada, o sea, no, fue muy hermoso y muy romántico, sí. Pero es que además, ¿sabes qué? Qué importante, justo, y lo tengo que decir así, pero el privilegio que tú tuviste de poder darte esos 3 días y poder elegir si querías o no querías la maternidad. Entiendo que a lo mejor aquí puede haber muchísimas diferencias de opinión, pero yo comparto esa idea de que pues la maternidad hay que elegirla en todos los aspectos, desde a lo mejor planearla o si ya llegó, o sea, sí creo en ese derecho de poder decidir si quiero o no ser mamá y que tú lo hayas decidido desde ese amor, desde incluso, a ver, ya no estoy con él, o sea, hacerlo sola, o sea, es como pues muy padre, ¿no? Y se fue dando todo, ¿no? O sea, todo como que se fue acomodando en el lugar correcto. ¿Y sabes qué es lo que me gusta reconocer? La importancia de ser responsable de tu vida, Ujú. de tus decisiones, porque yo creo que cuando eres víctima de la sociedad, de lo que los demás quieren, no se disfruta, no se disfruta y aparte, pues vives como con un collarín donde te jalan y cada quien te dice y te lleva donde tú quieres, donde tú no quieres más bien. Claro, y se van generando resentimientos que ni sabes hacia dónde van apuntando, ¿no? O sea, simplemente es ahí como dices, como que te van orillando Sí, a hacer o decir. sí, sí, claro. Sí, no decidir también es una decisión, ¿no? Claro, claro, y me parece sumamente válida. Y qué sucede, por ejemplo, con el papá de tu primer pequeño? ¿Continúa su relación o qué pasa Sí, ahí? bueno, él y yo éramos como súper buenos roomies, o sea, vivíamos juntos, nos llevábamos pues relativamente bien, nos llevábamos bien, o sea, no éramos amigos así, pero sí nos llevábamos bien, todo iba como bien, pero pues yo no me sentía como amada, ¿no? Siento que él era un buen padre, o sea, para que yo viviera esa maternidad romántica, para que yo viviera esa maternidad segura de mí, pues obviamente él tuvo mucho que ver, porque él me apoyaba en mis decisiones como mamá
y él, o sea, ejercía su paternidad 100%, o sea, él era un gran papá, es un gran papá. Entonces, para mí era muy difícil porque como papás o como equipo éramos buenos, pero como pareja no. O sea, entre él Ya. y yo no existía una relación de pareja. Entonces, pues yo me sentía como sola, sentía que no había nada malo, pero tampoco había algo bueno como pareja. Y pues sí fue muy difícil tomar la decisión, yo lo sentía como muy distante, o sea, como que pasaban las cosas, o sea, la verdad es que él y yo llegó un punto donde ya él dormía en la sala y yo en la recámara, pero, o sea, como que no estábamos peleados, solo no queríamos estar juntos. Entonces, bueno, yo tomé la decisión, nos separamos y bueno, después de un año me entero que pues él ya estaba con otras mujeres. Él me engañaba y pues ya no estábamos padre él y yo. Era por Pero pues eso. sí, 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 y qué padre porque, o sea, qué padre instinto, ¿no? O sea, al final yo no me sentía bien. Había algo que me hacía a mí sentir que no estábamos bien, a pesar de que no existía algo evidente. Pero tu instinto siempre te dice, ¿no? Y sí, o sea, al año me enteré de que él había estado con otras mujeres y lo hablé con él y, y pues me pidió disculpas y, o sea, fue muy, muy doloroso, pero no tanto como si yo me hubiera enterado en el momento que decido separarme. Y l- fue feo porque yo, o sea, ahora lo veo y en ese momento mi reacción al darme cuenta que él había estado con otras mujeres fue preguntarle, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué hice mal para que tú tomaras esa decisión? Y él me dijo que no, que nada, que lo perdonara y así. O sea, que lo perdonara en cuestión de sentimiento, no que regresáramos, ¿no? Ujú. Y pues para mí fue muy difícil en ese momento, pero ahora me doy cuenta que pues cada quien da lo que tiene y que al final una infidelidad no se la haces a alguien, o sea, te la haces a ti mismo, ¿no? Híjole, sí, es un tema muy, muy delicado. Digo, creo que aquí, o sea, hay dos partes, ¿no? Ahora sí que pensándolo cronológicamente, o al menos como a ti te llegó como la información, pues separarte, tomar la decisión de separarte de tu pareja sin una razón aparente. O sea, creo que Ujú. de pronto hasta nos vuelve blancos, ¿no? O sea, como de, ay, pero ¿cómo? Si es un tipazo, pero si es un gran papá, pero si es súper responsable, es súper lindo, es súper cariñoso. Y claro, pues lo era, ¿sabes? O sea, pero algo había ahí como pareja, ¿no? Sí, sí, y la verdad, así como lo dices, así pues muchos me lo planteaban Ujú. y pues incluso me decían, pues sí, como que yo, como que qué me pasaba, o sea, ¿por qué estaba haciendo eso? Pero yo sentía, o sea, yo sentía que no estábamos bien y pues sí, así al final fue. Y pues bueno, después de eso, sí fue como una guerrilla, ¿no? Como que empezamos a odiarnos, a hacer cosas que no estaban bien, como pelear por cosas del niño y sí, no estuvo padre y como que poco a poco fuimos pues mejorando nuestra relación, pero no, al principio no fue tan padre. No, y qué bonito, o sea, que ambos maduraran esa relación como papás, ¿no? O sea, a final de cuentas, como dijiste, crearon un buen equipo. O sea, Ujú. eran un buen equipo, tu peque tenía como esas dos buenas referencias, uno y otro, juntos o en individual con cada uno. Entonces, digo, creo que pues está muy padre el que hayan logrado ahora sí que tener la relación más cordial, más amena, porque pues de aquí en adelante seguirán siendo familia, o sea, son una familia que a lo Sí. mejor no están todos los integrantes juntos, pero van a seguir siendo familia toda la vida, ¿no? Sí, o sea, en realidad es lo que siempre nos decimos cuando estamos de malas o estamos enojados. Siempre es así, pues siempre me vas a ver y siempre vas a ser mi familia, así que pues si te caigo mal, descansa, ¿no? Porque siempre me vas a ver. Sí, 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 sí. Sí, Y entonces sí, concluye esta relación y cómo es esa etapa, cómo es esa faceta como mujer de hasta cierto punto, el otro día platicando con una mamá, me lo dijo así y me encantó, regresar a la cacería, ¿sabes? O sea, como
pues obviamente volver a abrir tu corazón y volver a querer vivir nuevas experiencias. Pues al principio, o sea, como que los primeros años fue difícil, o sea, yo era como muy tranquila, no quería yo, tenía mucho miedo, creo que más bien esa es la palabra. Yo tenía mucho miedo porque pues ya tenía un hijo y sabía que todo lo que hiciera eh, repercutía en él, ¿no? Entonces, eh, pues tenía miedo, tuve algunas parejas, pero pues no como tan serio. Y, pero yo creo que sí tiene mucho que ver cuando te separa, en mi caso, siento que es como que te sientes libre, como que te sientes como de que puedes volver a ser tú y feo, ¿no? Porque yo creo que eh, puedes reinventarte o puedes reconstruirte estando en una relación, ¿no? O sea, si ya no estás contento con la persona que eres, pero bueno, en mi caso así fue y me empecé como a cuestionar, pero todo fue como más enfocado a lo que quería estudiar, qué era, cuál era mi proyecto, qué era lo que quería hacer. Entonces como que inicié como construyendo una personalidad, una vida que a mí me gustara. Después de esto ya yo empecé a salir con personas, pero yo no quería nada serio, yo no quería así como casarme, tener más hijos, yo estaba como, no, no quiero más hijos. Entonces salía con muchas personas y, bueno, como X, ¿no? O sea, llegó un momento que dije, fue muy curioso porque un octubre antes de conocer al papá de mi segunda hija, yo fui al doctor porque como tuve preeclampsia con mi hijo, yo dije, no, o sea, si tengo otro bebé me va a dar preeclampsia. Entonces yo hablé Ujú. con el doctor y me dijo que no había problema, o sea, que eso lo podíamos tratar. Si yo quería tener otro bebé, podía. O sea, yo no tenía novio, no tenía con quién, pero yo como que empecé a cuestionarme si yo quería tener otro hijo o ya mejor ya me iba a operar porque ya iba a cumplir 30 años. Y según yo ya no quería más grande tener hijos. Y entonces ya empecé a considerar otro tipo de personas para salir que no fueran como las personas. eh, o sea, yo antes salía con personas como súper guapos o sea, solo me fijaba en eso, ¿no? Parecía como muy superficial. Y ya cuando decido yo querer tener una relación pues más formal, empecé como a ver otras personas, otros candidatos que me ofrecieran otras cosas que no fuera solo el Claro. físico, cosas así, ¿no? Así fue. Y es difícil, o sea, como digo, o sea, claro, ahorita ya lo ves como desde esa planeación, pero, o sea, justamente a ver, yo primero quería esto, pues eso era lo que buscaba, pero ahora quería otra cosa, esto era lo que buscaba. O sea, es difícil como esa búsqueda y ya teniendo un hijo. Sí, pero creo que lo más difícil, justo hace rato estaba hablando de eso, o sea, lo más difícil eres tú, o sea, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que te hicieron creer, lo que aceptaste, ¿no? Creer, porque pues tú Ujú. piensas que nadie te va a querer, que nadie va a querer a tus hijos, o sea, que ya no vales tanto porque tienes un hijo, ¿no? Y porque te divorciaste o porque te separaste. Y entonces tú misma te vas creando como eso. Y sabes que siento que cuando nosotros tenemos estas pues creencias limitantes, pues elegimos desde ahí, ¿no? O sea, ya Sí, cualquiera que me diga que sí me quiere con mi hijo, mi pues ya, amor. Ujú. sí, me ama y me va a amar para toda la vida. Entonces yo creo que sí, sí fue difícil y sí fue así. O sea, yo como que me sentía, en ese momento no lo veía. O sea, en ese momento yo era como de, no, o sea, yo puedo tener a quien yo quiera y yo puedo estar, o sea, la persona me tiene que querer a mí por lo que soy, pero yo creo que en el fondo sí era totalmente, totalmente. Y llega una nueva persona.
O sea, llega como Oh, con esos requisitos que en ese momento tenías, llega sí, el indicado. sí, el que yo creía que era el indicado. Bueno, pues es que, o sea, desde el principio yo tenía muy claro lo que yo quería. Ujú, Ya, pues ya estaba grande, ya no era una chavita que, que pues no sabe, ¿no? Y yo creo que pues ya con mi hijo tenía yo que analizar muy bien lo que quería. Entonces yo claro, tenía muy claro las cosas más importantes en una persona. Y conozco al papá de mi hija y pues él es muy astuto. Y él hacía muchas preguntas y, o sea, el día que yo lo conocí, creo que desde la llamada, o sea, la primera llamada fue como de, no sé, o sea, como que no me da buena espina esta persona. Lo conozco en persona y tampoco, o sea, yo me sentía, o sea, yo no sé si tú has sentido, pero yo sentía que mi cuerpo lo rechazaba, o sea, como que no quería estar cerca de ujú. él y me sentía muy incómoda. Te juro que llegué a un punto donde dije, ya me quiero ir a mi casa, o sea, ya. Pero en el momento en que él me empezó como que a cuestionar y qué era lo que yo quería y como analizar, y era como de, yo quiero vivir en esta ciudad. Y él, yo también. O sea, yo siempre he querido vivir en esa ciudad. Y yo, no, pues yo ya no quiero hijos. No, yo tampoco. Yo no quiero hijos, yo no tengo problemas. Y yo, o sea, todo lo que yo decía, él por dos. O sea, así. Ujú. Y entonces yo sentí, aparte era súper lindo, súper amable. Y, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, como un príncipe, era así perfecto. Yo decía, wow. Entonces, o sea, me pide que sea su novia y yo decía, no puede ser. Y él me dijo, es que yo me quiero casar contigo. Y, o sea, ve lo que me dijo. Yo ya sé qué sortija te voy a dar. Y yo, no, es que ya O sé sea, cuál te ¿en voy a la dar. primera cita o en las primeras? O sea, En la primera cita. Y pues, claro que yo dije, me ama y me va a amar para siempre. Obviamente absurdo, porque nadie es tan perfecto y las relaciones se construyen con el tiempo, ¿no? Pero en ese momento, pues yo quería pertenecer, yo seguía sintiendo esto que pues nadie me iba a querer con un hijo. ujú. Yo sentía que como que me hacían un favor cuando me amaban, cuando me querían, cuando pasaban tiempo conmigo, pero era como muy en el fondo. Y, o sea, todo mágico, hasta hablamos de cómo nos íbamos a arreglar cuando nos peleáramos, y, o sea, sí, todo fantástico, ¿no? Y, y sí, o sea, al principio, pues él cumplía todas las cosas que pues me había planteado que necesitaba para una pareja ya seria, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo, Pues cómo cambió o cómo, lo que justo platicábamos, ¿no? Cómo ese ceniciento se le acabó el encanto, ¿no? sí, pues poco a poco empezó a ser violento. Violento y manipulador, o sea, yo iba al gimnasio y me hablaba así, de, por favor, regrésate, ¿cómo dejas a tu hijo? Y así, y por favor, yo voy a creer que tú eres una gran mujer, si te así me empezaba a manipular muchas cosas y a veces yo me daba cuenta de que me estaba manipulando. Pero yo decía, ay, ya, con tal de que ya, o sea, imagínate en el gimnasio ahí que te están marque y marque, o sea, pero no dos llamadas, ni cinco, ni diez, o sea, sin parar, sin parar. Yo decía, ay, ya me voy. Poco a poco así empezó a romperme mi ropa. Toda mi ropa me la rompió, o sea, toda mi ropa. Cuando yo terminé con él, me quedé con tres vestidos que él me compró horrible, de maternidad, de esos, así que parece que traes mm, pues no sé, una sábana, tres pantaletas y tres brasier. Así me quedé, porque todo me lo rompió. O sea, él como que disfrutaba viendo cómo yo me mutilaba por él. Así lo siento. O sea, él así me veía y me rompía la ropa así horrible y yo sufría, y primero por la ropa, porque a mí me gustaba mi ropa, y en segundo sufría porque sentía que él rompía cada parte de mí y que no le importaba.
y yo hablaba con él, o sea, porque yo en ese momento ya había tomado terapia y según yo ya era la más saludable. Y hablaba con él y decía, es que no me gusta y le expresaba y trataba de yo como que guardar la calma y no le reclamaba, sino que siempre buscaba como platicar con él, que él entendiera. Y o sea, había momentos donde él parecía que ya había entendido y ya me decía, sí, ya no lo voy a hacer. Al otro día igual. Y o sea, sí empezó a ser violento hasta que un día, bueno, nosotros ya estábamos buscando tener bebé. eh, Estaba, pues no sé, o sea, como que era un sueño que teníamos juntos y para mí me hacía muy bonito. Y de hecho, o sea, ahora que en este momento me estoy acordando que cuando yo le hablaba de tener una bebé, él se calmaba. O sea, cada vez que él estaba histérico, cada vez que él estaba llorando, porque manipulaba siendo la víctima llorando o manipulaba siendo violento, muy violento. Entonces, cada vez que esto sucedía, yo hablaba de la bebé y él ya se calmaba y ya hablábamos de la bebé y todo, ¿no? O sea, todo se ponía bien. Y entonces, bueno, pues todavía ni siquiera estábamos embarazados. Bueno, yo estaba embarazada. Entonces, lo intentamos por 2 meses, pero llegó un momento donde él estuvo como muy mal y según él estaba hospitalizado y se sale del hospital y nos vemos y yo me quería bañar. Eh, pero él tenía un tema, no sé por qué le molestaba tanto que yo, o sea, él decía que yo prefería estar tiempo bañándome que estar con él. Entonces yo me quería bañar y él no quería. Y yo ya como que ya estaba yo muy frustrada y entonces él estaba en la puerta del baño, ¿no? Y ya yo lo intenté recorrer, pero o sea, yo ni siquiera lo pude mover ni un poquito, ¿no? Y entonces él me aventó súper fuerte a la cama y me pegué en la espalda con, con, ay, ¿cómo se llama? Pues la maderita de ¿Cabecera? atrás, ¿no? Ajá, Ujú. con la cabecera. Ujú. Y pues me quedó un moretón. O sea, yo me enojé muchísimo y tenía pues mucho miedo. Y ahí pues terminamos. Terminamos, le dije que se fuera, le hablé a mi papá y todo, ¿no? Y pues a los días, eh, ahí yo ya tenía retraso de mi periodo. Y pues ya a los 3 o 4 días fui con mi ginecólogo, me hizo un ultrasonido y ya salió que estaba embarazada. ¿Cómo, cómo es ese darte tú cuenta que estabas viviendo una relación en donde había violencia? Entiendo que obviamente platicándolo ahora, sabiendo, volteando hacia atrás, pues claro, es mucho más fácil y a lo mejor después de terapia, por supuesto, estos fueron como estos momentos detonantes, ¿no? Pero entiendo que cuando estás inmerso en esa situación, no es que estés ciega ante las cosas, pero creo que lo digo desde el desconocimiento y también a manera de querer formularlo como pregunta, Mes, pero ¿cómo llega esa sacudida personal de tu poder decir, es que esto no está bien, no merezco estar pasando por esta situación porque esto es violencia, esto ya está transgrediendo a mi esencia, a mis valores, no sé, ¿cómo llega ese momento? Ujú. Siento que en este momento solamente me quité, ¿sabes? Como cuando te quemas, que quitas la mano por instinto. Siento que en ese momento terminé con él, pero no porque yo fuera 100% consciente de lo que estaba viviendo. Yo simplemente me quité y dije, no, esto me da miedo, pero no estaba consciente de lo que estaba viviendo. Esto fue darme cuenta de todo eso. Yo creo que fue ya al terminar 100% la relación, casi pues, después del embarazo, ¿no? Pero en ese momento fue como instinto, o sea, quitarme porque me estaba doliendo, pero no porque fuera consciente de lo que estaba viviendo. Y siento que, o sea, gran parte
es porque yo estaba acostumbrada a ese tipo de relaciones desde niña. Entonces, cuando en tu círculo cercano, o sea, en tu lugar seguro, tienes este tipo de relaciones, estás acostumbrada a lidiar con ellos. Estás acostumbrada. Yo ya sabía cuando se enojaba cómo hablarle. Yo ya sabía que le iba a pasar. Yo ya sabía que se le iba a olvidar lo que me había hecho y que por minutos o por días íbamos a estar bien. O sea, íbamos a estar como si nada hasta que llegara la próxima, pues, abuso, maltrato. Pero yo ya sabía cómo vivir con eso. O sea, yo sabía como que lidiar con eso. Entonces, yo no era consciente de todo lo que estaba viviendo, sino que Y lo sobrevivía. qué duro es cuando escucha uno tantas veces, porque desafortunadamente historias así hay muchas, incluso todavía pues más terribles, ¿no? Pero qué cruel es cuando escuchamos incluso a otra mujer diciendo, es que se le veía, o sea, se veía, por supuesto, que era un hombre violento. O sea, es que, ¿cómo es posible que aguantes? O sea, estás ahí por pendeja. O sea, y a ver, o sea, creo que no podemos opinar, digo, no, no está bien opinar de vidas ajenas, ¿no? O sea, número uno. Pero en una situación así, en donde siempre he pensado que sales de ti. O sea, como que llegan a tal grado las manipulaciones que si tú salieras de ti o alguien te estuviera platicando que está viviendo esa situación, claro, oye, no, no debes de permitir y tú vales mucho y debes de amarte y debes quererte y debes que el amor, sí, pero es tan sigiloso, es tan como tan de a poco que no te das cuenta que estás sumergida pues ya como tal en una ola de violencia que va de 0 a 100 en no sé qué tanto tiempo, ¿sabes? O todos los días. Sí, sí, la verdad es que pues todo es como súper polarizado, ¿no? O sea, las cosas bonitas, yo de verdad, o sea, hoy te puedo decir que yo sentía que él era la persona más buena del mundo. Yo sentía que él era la persona que más me había amado en todo el mundo. Porque obviamente tenía pues una idea de amor romántico donde él me buscaba, él hacía cosas así como, o sea, cuando yo necesitaba, él siempre estaba, ¿no? O sea, pero también las manipulaciones, también mantenerte en estrés, todo esto te nubla la mirada, ¿no? O sea, yo tenía que hablar con él todo el día y toda la noche. O sea, yo me dormía a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y a las 8 yo ya tenía que estarle llamando otra vez, y otra vez todo el día. Y, o sea, yo no podía ni comer. Yo tenía que comer hablando por teléfono con él. Porque, o sea, digo tenía porque la manipulación así lo llevaba, o sea, tampoco Ujú. era de que, pero sí, así era. Y siento que era mucho eso y también el estrés, o sea, de que todo el tiempo era un gran problema, entonces yo tenía que estar cuidando todo lo que sucedía, todo lo que yo decía. Sí, teníamos que, o sea, yo tenía que estar hablando todo el tiempo y aparte era mucho el estrés, o sea, todo era un problema y era horrible porque por teléfono él lloraba y me reclamaba y, o sea, él era la víctima, ¿no? Pero ya, o sea, después de hablar por teléfono nos veíamos y entonces él era violento, o sea, y entonces a mí era muy feo. Yo me acuerdo que cuando iba camino a verlo, o sea, yo tenía miedo de que no sabía a quién me iba a encontrar, si al bueno o al malo, ¿no? Ujú. Yo moría de miedo, o sea, yo estaba en una tristeza, pero de repente él era maravilloso. Y entonces para mí era como, wow, o sea, se va a resolver, vamos a estar bien, todo va a estar bien. Entonces sí, Y en o una sea, dependencia, ¿no? sí, claro, sí, sí. Y pues todo un círculo, ¿no? O sea, soy muy bueno, todo es maravilloso, todo es perfecto, o sea, caminamos abrazados, o sea, cosas absurdas, ¿no? Y después soy súper violento contigo, te ignoro, te trato horrible, eh, ya llego a los golpes o a cosas muy violentas.
y ya después me pongo a llorar y es que tú lo hiciste, tú tuviste la culpa y es que tú hiciste esto y se pone a llorar y entonces ya tenía yo que pedir perdón y otra vez ya todo estaba bien, todo era bonito y así, o sea, era todo, pues yo creo que era incluso adicción, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué Así. pasaba con las personas alrededor de ti? O sea, hablando amigos y familia, ¿fueron, o sea, se dieron cuenta de esta situación que estabas viviendo o hasta que pasó todo esto fue que se dieron cuenta? No se dan cuenta perfectamente, pero yo me alejé como de mis amistades, porque pues él como que me cuestionaba mucho así de por qué eran mis amigos, y o incluso me alejé de algunos amigos por protegerlos de él, o sea, porque él era muy arrogante y yo dije, no, o sea, no quiero que los lastime, no quiero que haga cosas feas, porque pues yo los quiero mucho, ¿no? Entonces me alejé desde un inicio de mis amistades y después, pues mi familia se daba cuenta, no de todo, pero sí se daba cuenta de muchas cosas. Lo que siento que fue difícil para mí fue que ellos se volteaban hacia mí y era como de exacto esto que decíamos, ¿no? O sea, pero es que ¿por qué estás ahí? Pero es que esto, pero es Ujú. que el otro, y es que cómo. Entonces tú te sientes tan atacada por las personas que amas que te empiezas a alejar donde el único lugar bonito es con él, ¿no? Porque con las otras personas siempre te sientes atacado, te sientes juzgado y sientes que no puedes platicar y sientes que todo está mal. Entonces, pues más te vas orillando a estar con esa persona, sentir que esa persona es tu refugio, ¿no? Eh, de todo, o sea, llegas a pensar que todo alrededor está mal y que todo, bueno, así fue conmigo. Em, y que el único lugar seguro es con él, con la persona que te está lastimando. Creo que justo te hago esta pregunta, digo, cuando nos conocimos y comenzamos como a platicarnos un poco de nosotras y de nuestras historias de vida en general, eh, justo algo que yo te comentaba, ¿no? No sé qué decir, no sé, no sé qué decir porque eh, si yo tengo una característica es que soy muy imprudente, debo decirlo. Entonces, justo por eso, o sea, que yo sé que es como una gran área de oportunidad que yo tengo, a veces me cuesta mucho trabajo el decir algo. Y lo hemos platicado, ese compromiso que creemos tener las personas que cuando alguien nos está compartiendo algo debemos decir algo, ¿sabes? O sea, debemos de responder que con el consejo, que con la palabra de aliento y claro, pensándolo desde la mejor de las intenciones y desde el cariño y desde la empatía, pero creo que cuando estamos cerca de una persona que está viviendo una situación tan fuerte, creo que lo peor es decir algo, porque no va a haber como esa palabra o esa frase que realmente a ti te haga salir de algo que, como dijiste, ni siquiera sabes que estás inmersa, ¿no? O sea, todavía no estás completamente consciente de lo que estás viviendo y que llegue un desconocido a decirte, es que ¿por qué estás ahí? ¿Por qué dejas que te trate así? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites lo otro? Siento que es como llamarnos estúpidas, con otras palabras, ¿sabes? Y, Sí, y está todavía peor. sí, sí, y o sea, es contraproducente, ¿no? Ujú, O sea, lo que yo le digo siempre a las personas que pues me cuentan de que no, es que mi hermana está viviendo esta situación, es que mi amiga, yo digo, está ahí, o sea, sé su refugio. O sea, aunque tenga que escuchar 20,000 veces todo lo que él ha hecho, todo lo que él le ha lastimado, pero sé su lugar seguro, porque ella no ujú. lo tiene, no tiene a nadie. Aunque creas que tiene y que ella está decidiendo estar en esta relación y nadie la está obligando, y no sabes de verdad, no sabes cuánto necesita un lugar seguro. ¿Y cómo llega estando en este lugar que no era seguro, en el que tú creías que era tu lugar seguro? ¿Cómo llega tu segunda maternidad? ¿Cómo llega esta noticia cuando, pues, como que ya tienes ahí como esas red flags un poquito más tangibles, ¿no? Pues por una parte fue como, me dio mucha tristeza. Me dio tristeza porque pues yo sí quería mucho a esta persona y claro, yo quería mucho tener una familia.
era lo que más quería. Yo quería, Ujú. o sea, yo sentía que él y yo nos complementábamos. Yo sentía que él era súper em, definido, era como tan, no sé, o sea, como tan cuadrado, o sea, como, pero que yo sentía que llegaba a ser bueno para nuestros hijos, ¿no? O sea, porque yo decía, yo siendo como que tan versátil, a lo mejor tan permisiva en algunas cosas, yo decía, pues él es muy estructurado, o sea, yo sentía que estábamos haciendo la familia perfecta, ¿no? Entonces, para mí fue bonito, o sea, bonito porque yo lo pedía mucho, o sea, yo de verdad soñaba, le pedía a Dios todos los días, o sea, todos los días que me mandara una bebé, siempre, siempre, hasta que me enteré. Y pues fue bonito, pero también fue muy difícil. Obviamente, pues mi familia, yo hablé con ellos y pues mi familia creía que la mejor opción era pues no tenerlo. Y yo como que decía, es que conscientemente, o sea, si yo me pongo a hacer una lista de todos los pros y todos los contras, claro que gana el no tenerla, pero yo no quería hacerlo, o sea, de verdad que hice la cita como 3 veces y así, o sea, el mero día decía, no puedo, no puedo. Y incluso pues mi papá se enojó mucho conmigo y me dejó de hablar porque pues no lo hice. Y no siento tanto que haya sido porque no lo hice, sino porque pues yo estaba así como que sí, como que no, entonces pues fue difícil, fue muy difícil hasta que dije, no, es que sí quiero tenerla. Y no sabía que era niña, pero sí dije, quiero tenerla. Y hablé con él y ya igual, o sea, tenía días que no hablábamos y hablé con él y pues quedamos, o sea, en eso ya con él sí regresamos. Pero yo le dije, o sea, nada de violencia, o sea, porque yo no puedo con eso, a mí me da mucho miedo, no me gusta y no está bien. Entonces, pues ahora en vez de ser violento, o sea, él era la víctima todo el tiempo. Entonces empezó así a llorar todo el tiempo, a culparme de todo, a hacer, o sea, imagínate que él mandaba mensajes de otros números a mi teléfono, fingiendo que era como las personas con las que yo había salido antes. Y como que me insistían, como, o sea, me escribían cosas súper vulgares, o sea, horrible, horrible. Tú estando Y embarazada. entonces, sí, y él lo hacía como para que cuando estaba, o sea, aparte era súper raro, yo no me daba cuenta, claro, pero cuando estábamos juntos era cuando llegaba este mensaje. Y llegaba el mensaje y él se enojaba y se iba y lo secuestraban, estaba en No coma. mames. Y entonces, pues era mi culpa, porque yo había estado con esas personas, porque ellos me buscaban Y y fingía yo estar tenía que pedirle secuestrado. perdón. Me mandó fotos donde él estaba desnudo con la pierna cortada, o sea, rasgada, ¿no? O sea, sangrando. Ujú, sí. Sí, o sea, en todo el embarazo, pues yo creo que lo secuestraron 3 veces y más de 5 veces en coma. O sea, imagínate. Vivir todo esto y además seguía siendo mamá 24/7 porque tenías un niño y además tenías una bebé que venía en camino. Ujú, sí, sí. Ay, ¿Cómo, sí, fue muy cómo, feo. cómo llega este momento cúspide de eh, ahora sí que avanza tu embarazo con, pues ahora sí que con los antecedentes que ya tenía esta persona, pero ¿cómo es este momento cúspide en tu historia con él? Pues de tanto estrés y de tanta, obviamente no comía bien, no dormía por estar hablando con él, o cuando él estaba en coma, yo tenía que estarle hablando también. O sea, él tenía que ver miles de llamadas perdidas, entonces yo me ponía alarmas toda la noche. Entonces, por si me quedaba dormida, me despertaba y marcaba, ¿no?
Yo intentaba que mi hijo pues no se diera cuenta de todo esto, ¿no? O sea, yo intentaba, yo todo bien, todo está bien, todo está feliz, todo va a estar bien. Incluso cuando él se ponía a llorar y súper mal y mi hijo lo escuchaba. O sea, mi hijo, aunque yo no quería, se daba cuenta. Y si Claro, era como de, ay, ya mamá, o sea, te juro que ya era como de, ya se desmayó otra vez, ya se desmayó otra vez. Y yo, sí, ya se desmayó, pero tranquilo, va a estar bien y así. Mi hijo lo conocía y pues obviamente le tenía un cariño porque a él siempre, o sea, eso se me hizo como, obviamente él sabía que mi hijo era todo para mí y a mi hijo siempre lo trató súper bien. A mi hijo siempre lo trató muy bien, hasta el último día lo trataba muy bien. Pero pues obviamente mi hijo se da cuenta, ¿no? Entonces empiezo yo a desmayarme. Llega un día que me desmayo en una plaza y yo estaba con mi mamá, o sea, yo estaba en la plaza, fui a empeñar mis relojes y mis cosas para investigar los números. eh, o sea, con ese dinero iba a investigar los números de donde me mandaban mensajes. Y pues me desmayo, me llevan al hospital y ahí se dan cuenta que mi bebé tiene algo en su estómago, ¿no? No me dice nada, me mandan a la otra semana con un especialista y él me dice pues que mi hija probablemente tenía síndrome de Down porque requería una cirugía que, bueno, suele pasar en casos con síndrome de Down. Para mí fue doloroso porque fue como tristeza de pensar que no iba a tener el sueño, ¿no? De tener a mi bebé recién nacida en mi casa y pues de todo lo que yo había planeado. Pero realmente pues lo del síndrome de Down, pues no me afectó negativamente, ¿no? Yo decía, o sea, imagínate, yo decía, su papá y yo vamos a poder con esto y juntos estaremos bien, ¿no? O sea, son situaciones que pueden pasar. Y bueno, entonces pasa esto y era donde él ya pasaba periodos largos en coma, ¿no? O sea, de que 3 días, y entonces yo no sabía nada de él. Y aunque vivía un poco de violencia por su mamá, que ella pues me culpaba de todo, eh, entonces, pero yo me empecé a dar cuenta que cuando yo estaba mejor cuando él estaba en coma que cuando estaba bien. Entonces como que empecé a, como que me daban unos aires de regresar a mí, ¿no? Y llega un momento que él se va, o sea, pero ya, o sea, 20 días antes de que mi hija naciera. Se va a Ciudad Juárez, según él, no lo sé, y finge, bueno, me dice que se empieza a molestar y se desmaya, ¿no? Entonces yo le empiezo a insistir, le marco y le marco y le marco y no me contestaba. Y de repente entra la llamada, pero lo escucho a él, pero con una voz diferente. O sea, ya no era una voz chillona, ya no era una voz de víctima, era una voz violenta. Y dice, ¿estás con otros cuando yo no estoy? Y se escucha una mujer que dice, no. Y entonces yo sentí que el corazón se me salía. Le pongo grabar llamada. O sea, yo no sé por ujú, qué, porque, o sea, ahora que lo pienso, digo, iba a tener, pues muchos problemas si él veía que yo grababa la llamada, pero yo no sé por qué lo decidí. Bueno, grabo la llamada y empiezan a hablar de que él estaba con otras mujeres, aparte de con ella. Se escucha que se besan, se escucha que se iban a ir a su casa, que iban a ir al Palacio de Hierro a comprar unas cosas. Y pues mm, fue muy doloroso para mí y más porque la voz de la mujer, ella ya me había mandado audios diciendo que era su cuñada de él y que yo como era tan cruel con él y, o sea, también, o sea, siendo violenta conmigo y culpándome de todo lo que le pasaba a él. Y entonces, o sea, yo me sentí, o sea, lo primero que hice fue hablarle a mi mamá porque yo, o sea, yo quería que alguien me dijera que no era cierto. O sea, yo me sentía súper mal. Y pues ya, o sea, incluso él intentó hacerme sentir que era una broma, que era un juego, que era su cuñada, pero que estaban jugando porque
me habían traído cosas para la bebé de Estados Unidos y que lo habían alcanzado de Ciudad Juárez, o sea, él así, y aparte haciéndose la víctima, mandaba audios llorando de que por qué, que yo como era, ni siquiera lo dejaba explicar, y, o sea, así intentó que yo no creyera en lo que escuché. O sea, Ujú. fue muy fuerte. Y pues imagínate, yo embarazada, fue muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso. O sea, yo todos los días lloraba todo el día, o sea, todo el día. O sea, y por meses estaba este audio en mi cabeza. Y esto fue ya, ¿en qué parte de tu embarazo? ¿Ya al 18 final o días antes de que naciera mi hija. no mames? Y yo no tenía ni hospital, yo no tenía nada, yo no tenía nada. ¿Qué Y pues pasa cuando nace afortunadamente, tu bebé? pues mis papás fueron los que hicieron todo, o sea, consiguieron un hospital porque ella requería una cirugía especial, y no en cualquier hospital. Y luego, pues, o sea, no fue, o sea, de verdad, afortunadamente mi mamá y mi papá, pues arreglaron todo, nace la bebé y, o sea, cuando estoy en cirugía, yo estoy llorando, o sea, yo lloraba mal. E incluso una doctora va y me estaba haciendo como la encuesta de que las enfermedades de la familia y todo. Yo lloré, lloré, lloré y me dijo, ¿por qué estás llorando? Le dije, es que, porque me dijo si su papá tenía diabetes y le digo, creo que sí tenía, pero no lo sé. Y me dice, ¿cómo que tenía? O sea, y le digo, bueno, es que él la abandonó. Y dice, pensé que había fallecido. Y le dije, no. Y, o sea, me puse a llorar y así, o sea, y le digo, es que yo tengo miedo de que ya no va a estar en mi vientre, o sea, en mi vientre ella está a salvo y nadie me la puede quitar. Pero ya cuando nazca, yo sentía que él me la iba a querer quitar. Entonces, bueno, nace, eh, soy la única que puede entrar a verla, pero pues yo estaba como mal, por la cesárea, se me infectó y, y pues ya salgo del hospital y pues me tenía que hacer mucho tiempo de mi casa al hospital. Y, o sea, de que yo llevaba a veces súper mal, o sea, incluso una vez sangrando de la cesárea, y pues yo decía, no, o sea, voy a verla primero y después voy a urgencias. Y pues ya fueron 2 meses súper fuertes, y ahí lo que, pues, el doctor decía y lo que aprendí fue a vivir el momento, o sea, no sabía qué iba a pasar al otro día. A veces tú sentías que tu hijo ya estaba bien, que ya te lo iban a dar, y llegabas y otra vez con catéter, otra vez eh, con oxígeno, otra vez intubado, o sea, era algo muy fuerte, pero pues yo la verdad siento que, o sea, yo sentía que yo me apagaba y solamente estaba prendida cuando estaba con ella, ¿no? O sea, y yo quería como demostrarle que pues las dos estábamos en eso y que éramos un equipo y que todo iba a estar bien. O sea, que de mí, yo iba a hacer todo lo que yo tuviera en mis manos para que ella estuviera bien. ¿Qué pasó con él? O sea, nace tu bebé Mm. y seguía en coma, ¿sabes? O sea, o ¿qué sucede con él? No, él según se había ido a Estados Unidos, él según es americano, ¿no? Él según se había ido a Estados Unidos y porque tenía un problema de corazón, entonces que ahí lo iban a atender. Y la última vez que me habló fue cuando ella tuvo su cirugía y me dijo que si ella, que si sí tenía síndrome de Down, porque sí era una falsa alarma. Y yo le dije que sí tenía síndrome de Down y pues se hizo el que se desmayó y, y ya nunca la volvió a buscar. O sea, nunca la volvió a buscar para nada, para nada. No, no. Pasa esta como primera etapa de posparto que en una situación a lo mejor, eh, no me gusta decir normal, pero a lo mejor como si, sin estos eventos extraordinarios es fuerte. O sea, ¿qué pasa con Metzli?
en un posparto, en la recuperación de una cesárea, en un alma rota, en un corazón destrozado, en un ser mamá activa de una bebé que está en el hospital y de un niño que está en casa. ¿Qué pasó con Mets? O sea, ¿en qué momento volteabas a verla? Yo creo que en ese momento yo no existía. O sea, para mí era, o sea, sí lloraba y pues sí estaba triste. O sea, yo me acuerdo que Ujú. pues me hacía 2 horas y media para llegar al hospital. Y yo me acuerdo que en el transporte pues lloraba mucho y no sé, me sentía como, o sea, todo el tiempo estaba muy triste, ¿no? Pero yo como que me olvidaba de mí y solamente pensaba en mi nena que quería que ya, que ya saliera, pero al mismo tiempo me sentía súper culpable de no estar con mi hijo porque estaba todo el día en el hospital. O sea, la verdad es que yo me sentía culpable. Mi mamá la cuidaba a mi hijo y su papá, afortunadamente, pues él me apoyó mucho. Él me dijo, tú ocúpate de tu situación, de tu niña, y yo me voy a ocupar de él, o sea, no te preocupes por él. Y entonces fue como muy bonito para mí porque yo sí fue como de, ok, o sea, solo me tengo que enfocar en que ella esté bien, o sea, sí sigo siendo mamá y sí sigue importándome y sí sigo estando presente, pero sé que tengo alguien que lo cuida, ¿no? O sea, sí fue como que creamos un equipo, como que somos buen equipo. Mm, ¿Quién fue tu red de apoyo? En Perras Madres hemos hablado mucho acerca de eso, ¿no? De esa manada o esa red de apoyo que está con y para contigo. ¿Quién fue tu red de apoyo que te ayudó a que hoy incluso puedas contar tu historia pues con tanta madurez, ¿sabes? Pues sin duda, pues, o sea, como se espera, pero yo lo agradezco mucho, pues mi mamá, o sea, mi mamá fue todo, o sea, sin mi mamá yo no sé qué hubiera pasado. Mi mamá fue todo, fue la que hizo todo, pero además, pues mi papá, el papá de mi hijo y un amigo que tengo, Carlos, mi amigo, o sea, él siempre ha estado conmigo y ha sido un gran apoyo, pero ellos fueron ellos. Ya después, ya que pues después de meses de estar aquí en la casa, de que salió mi hija del hospital, pues mis amigas fueron una de mis mejores amigas. A lo mejor ella no lo sabe, pero me salvó emocionalmente. Ujú. Qué bonito esas personas que estuvieron ahí, porque yo creo que cuando alguien está contigo en esos momentos tan dolorosos o tan difíciles en la vida, a lo mejor los caminos se separan, pero eso yo creo que nunca se te olvida, ¿no? O sea, como esa persona, esa enseñanza, ese apapacho, ese apoyo o ese cobijo que te dio. Sí, y la verdad es que a veces ni siquiera te imaginas lo que las personas pueden hacer por ti, o sea, Ujú. personas extrañas, personas que a lo mejor conociste hace mucho tiempo y que tú no considerarías que son tu círculo cercano. Wow, o sea, qué bonito que haya personas así en el mundo. Y yo creo que todos tenemos a alguien así, o sea, a veces nos sentimos totalmente solos, ¿no? Totalmente tristes en soledad, pero yo creo que todos tenemos a alguien que nos ha ayudado tanto y que estamos muy agradecidos, ¿no? ¿Qué le dirías si pudieras regresar al tiempo y ver a Metzli en ese momento de tu embarazo, el embarazo de tu nena, en donde estabas como en ese punto de mayor tensión,
por ponerlo de alguna manera, ¿qué le dirías? Mm, mm, Yo creo que, pues no, no sé, no sé, pero yo creo que no le diría nada. Yo creo que necesitaba mucho amor. Yo creo que la abrazaría y ya, o sea, solo le diría confía, o sea, la abrazaría. Siento que en ese momento ni siquiera me dejaba yo ser vulnerable, ¿no? O sea, yo tenía que ser fuerte todo el tiempo. Ujú. Ya para finalizar, Mets, seguramente hay muchas chicas, desafortunadamente, que así como tú, están viviendo en una situación, a lo mejor no exactamente tal cual tu situación, pero igual, una situación que no comprenden, no le puedes poner nombre y apellido porque me imagino que debe ser doloroso ponerle el nombre, o sea, decir, estoy viviendo violencia, o sea, pues me parece muy, muy fuerte incluso de aceptarlo, ¿no? ¿Qué le dirías a esas mujeres que probablemente estén pasando por una situación así? Creo que les diría que ser buena no significa aguantar nada, o sea, aguantar nada. No tienes que aguantar ni soportar nada. Y creo que a veces no tienes que ser buena, simplemente. Y aparte, creo que tienes que salvarte tú, ponerte tú primero, yo primero, o sea, porque llega un momento en donde nadie te puede salvar, aunque quieran, nadie te puede salvar porque tú estás ahí, porque tú estás cegada, pero en el fondo tú sabes que no se siente bien, tú sabes que duele y que duele cada vez más y solamente tú te puedes salvar, o sea, busca ayuda, o sea, de verdad, busca ayuda porque si tú no tomas la decisión, nadie va a poder salvarte y nadie va a poder sacarte de ahí. Eso le digo. Muchas gracias, Mets. No solo por, digo, aprovecho otra vez para esta maravillosa coincidencia de conocerte, el que nos compartas tu historia, el que te abrieras a contar esto que estoy segura que no es nada fácil, no ha sido nada fácil seguramente como todo este proceso. Entonces, te agradezco de verdad de todo corazón que me permitas a mí, nos permitas a todas aprender de tu historia, aprender de tu maternidad y sobre todo lo digo desde el corazón y con mucho cariño, te doy una calurosa y maravillosa bienvenida a la manada de perras madres. Gracias, Fridi, de verdad, gracias por la invitación y espero que llegue a la persona que lo necesite. Muchas gracias, Mets. Y pues bueno, creo que empezamos esta temporada con la piel chinita, empezamos con esta hermosa historia y todas estas cosas maravillosas que nos compartiste, Mets. Muchas gracias otra vez por tu tiempo. Recuerden, por favor, que nos encuentran en redes sociales como perrasmadres.podcast. Y antes de finalizar, perdón, hay algo muy interesante que fue justo cómo llegamos a esta conexión, Mets y yo, porque por si no fuera poco, todas estas cosas, esta maravillosa mujer tiene un podcast hermosísimo. Platícanos un poquito de El Mets. Un proyecto muy bonito. Pues eh, se llama Mamá sin moldes. Este es un podcast que bueno, me inspiré. Es que no me gusta decir que es mío porque creo que es de todas. Es un podcast donde mujeres maravillosas colaboran conmigo y hablamos de temas enfocados en las mamás. O sea, yo cuando estaba en mi peor momento, en una depresión postparto, en una depresión post todo, ¿no? O sea, me sentía muy mal. O sea, muy mal. O sea, yo decía, es que hay tanta información de cómo criar, de cómo enseñarles a ir al baño y todo, ¿no? Pero no había como información como tan accesible y tan digerible. eh,
100% de mamás. Y entonces dije, tenemos que hacerlo. O sea, yo tengo esta idea de que cuando tienes esta necesidad de un abrazo, de lo que sea, ¿no? Es lo que tienes que dar. Y entonces dije, vamos a hacer esto. Y wow, fue maravilloso. Mujeres maravillosas han colaborado y siguen colaborando conmigo para llegar a las mamás que lo requieran. Hablamos de depresión postparto, hablamos de la lactancia, pero todo enfocado en lo que vive la mamá. Entonces es súper bonito y espero que les guste y que puedan dar una vuelta por ahí. Sí, les voy a dejar por aquí en la descripción del episodio sus redes sociales. La verdad es que como mamá se los recomiendo. Es un espacio muy bonito. Creo que en general, o sea, esa es la palabra, por ahí en cada episodio que he escuchado, te lo he compartido. Qué bonito episodio, o sea, te deja como por ahí ese momento de reflexión, te deja una enseñanza, que eso me parece también muy valioso. Entonces, gracias porque nos das también a otras mamás, como dices, a lo mejor yo necesitaba un abrazo y nos das un abrazo a la distancia, escuchándote, escuchando el aporte que tienes para darnos, y gracias a Mamá Sin Moldes porque fue justamente como coincidimos, Mamá Sin Moldes y Perras Madres. Sí, hermoso, hermoso, una hermosa coincidencia. Sí, de verdad, suena fantasioso, pero se los juro que así fue. Así de cursi, de romántico, como lo estoy diciendo, tal cual, así fue. Sí, Pero súper bien. entonces, sí, les dejo por aquí las redes sociales. Recuerden, por favor, que me encuentran en todas las redes sociales como perrasmadres.podcast y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Perras Madres.